Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. El tren es uno de los transportes más viejos y utilizados en el mundo. A través de él es que se mueven mercancías y personas, aunque también asesinos. Y se los digo específicamente por uno que durante casi una década levantó ámpula en los Estados Unidos. El actuar de este sujeto de origen mexicano era sencillo, aunque sus movimientos impredecibles, y todas sus víctimas compartían algo en común. Vivían cerca de las vías del tren. Sus crímenes eran tan atroces que su nombre apareció en la lista de los 10 más buscados del FBI. Y es que cada noche, millones de personas temían ser su siguiente víctima. Es momento de conocer el caso de Ángel Maturino Reséndiz, mejor conocido como el asesino de las vías. Aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Esas eran algunas de las perturbadoras recomendaciones que las autoridades de Texas hacían a la población con respecto al asesino de las vías. Un sujeto sanguinario capaz de matar hombres, mujeres y hasta personas de la tercera edad sin ningún remordimiento, siempre siguiendo el mismo modus operandi. La historia del asesino de las vías se remonta al 17 de diciembre de 1998 en el centro de Houston, Texas, cuando una joven alertó a la policía de que su compañera, la destacada neuróloga Claudia Benton, de 39 años, no había ido al trabajo y tampoco atendía las llamadas, ni respondía en la puerta de su casa, lo cual resultaba completamente inusual en su estilo de vida. Las puertas y ventanas estaban cerradas, pero al revisar la entrada del estacionamiento, los policías notaron que estaba abierta. Ahí encontraron joyas en el piso, lo que sugería un robo. Una vez dentro, vieron que la casa había sido inspeccionada y al subir a la habitación principal se llevaron la sorpresa más grande. El cuerpo de la doctora yacía en el piso. Este suceso conmocionó incluso a los detectives, ya que se trataba de una comunidad muy tranquila. Los investigadores también encontraron 2 objetos pesados manchados de sangre, los cuales habían sido utilizados como armas para perpetrar el cobarde crimen. La evidencia puso al descubierto que el asesino había pasado mucho tiempo dentro de la casa, luego de cometer el crimen. Además de que en la cocina encontraron fruta a medio comer. Al revisar el estacionamiento, hallaron una parte del vehículo de la víctima que había sido arrancada, y en ella una huella dactilar. Al practicarle la autopsia a la víctima, esta reveló que recibió múltiples puñaladas, pero lo que realmente mató a la neuróloga fue un golpe contundente en la cabeza, además de que había sido abusada sexualmente. 2 días después, a 3,000 kilómetros de distancia, el vehículo de la doctora fue encontrado. Mientras tanto, los investigadores digitalizaron las huellas encontradas y trataron de identificarlas en su base de datos. Esto los condujo hasta... Y aunque había sido arrestado 13 veces y deportado de California por uso ilegal de arma de fuego, el detective Maher le pidió a la hermana de Reséndiz que lo llamara si sabía algo. Y algo muy importante a destacar fue que pudo notar cierto resentimiento al hablar de su hermano por tener que estar involucrada con la policía debido a sus acciones. Las autoridades sabían que debían encontrar a Reséndiz antes de que cometiera otro crimen, por lo que ofrecieron una recompensa de $60,000 por información que ayudara a su captura. Aunque recibieron decenas de llamadas en las que aseguraban haberlo visto subiendo y bajando de trenes, ninguna pista sirvió de algo. Y con miles de kilómetros en el sistema ferroviario de los Estados Unidos, Reséndiz podría estar en cualquier lugar. 5 meses después de haber asesinado a la neuróloga, en otro condado de Texas, a solo 150 kilómetros, la pesadilla se repitió. Esta vez, las víctimas fueron un pastor cristiano y su esposa. Ellos fueron hallados sin vida dentro de su casa, la cual, cabe mencionar, se encontraba muy cerca de las vías del tren.
El predicador y su esposa habían sido asesinados a golpes con un mazo, pero además de emplear el mismo método que en el crimen anterior, hubo otros patrones similares. La mujer había sido agredida sexualmente. En la cocina había fruta a medio comer y frente a las cáscaras se encontraban las licencias de conducir de las víctimas, además de que su vehículo había sido robado. Pero no por mucho tiempo, pues aterrados por la escena que habían encontrado, investigadores locales se pusieron en contacto con un perfilador criminal del FBI, el cual, al investigar ambos casos, determinó que esto era obra de un asesino sanguinario, planificador y meticuloso, y que mostrar sus identificaciones era un acto de dominación, como si quisiera detalles sobre la vida de sus víctimas. Para confirmar que los dos casos tenían relación, recurrieron a los forenses, quienes a través de huellas dactilares y el ADN, producto de las violaciones, revelaron que efectivamente en ambos crímenes había actuado la misma mente perversa. De acuerdo con los expedientes del FBI, otra similitud era que en ambos casos existían vías del tren a menos de 50 metros de las casas. Los investigadores del FBI estaban dispuestos a conocer todo sobre Reséndiz para tratar de entender dónde podría ser su siguiente golpe. Ahí descubrieron que Ángel era originario de San Nicolás Tolentino, Puebla. Desde pequeño fue abandonado y vivió con uno de sus tíos hasta los 12 años, cuando huyó de casa para convertirse en un viajero ilegal. Además, buscaron en los archivos si existían otros casos similares, sin resolver. Ahí descubrieron un hecho ocurrido el 29 de agosto de 1997 en el estado de Kentucky, donde un joven universitario fue asesinado dentro de una estación de mantenimiento de trenes al ser golpeado con una enorme piedra en la cabeza, mientras que su novia fue violada y golpeada en la cabeza también, aunque ella logró sobrevivir. Para determinar si se trataba del mismo sujeto, compararon las muestras de ADN y no quedó duda de que era el mismo hombre, Ángel Reséndiz. De inmediato, la policía desplegó una cacería en refugios para personas sin hogar y líneas de trenes, pero al haber una gran cantidad de sitios y una gran extensión de vías ferroviarias, era como encontrar una aguja en un pajar. Aún así, Reséndiz fue visto en varias ocasiones. La gente sabía que se trataba de un peligroso asesino y aunque llamaban a la policía, siempre se las arreglaba para huir. Pero Reséndiz no dejó de moverse ni frenó los asesinatos. El 4 de junio de 1999 atacó de nuevo en Texas. Esta vez la víctima fue una viuda de 73 años. Aquella mañana su hija pasó a verla, pero al entrar en la casa se dio cuenta de que había sido saqueada y al llegar al dormitorio principal halló el cuerpo de la mujer. Una vez más la víctima se encontraba semitapada y el atacante había comido algo de fruta en la cocina. Todo esto al interior de una vivienda muy cercana a las vías del tren. Pero además de eso, aunque lo más escalofriante lo descubrieron en otra de las habitaciones, se trataba de un tren de juguete que había sido colocado sobre la cama. Para las autoridades de Texas, eso fue como una burla. Era como si Reséndiz gozara ser llamado el asesino de las vías. Y eso no fue lo peor, pues ni siquiera habían pasado 24 horas cuando atacó de nueva cuenta. Esta vez se trataba de una mujer de 26 años que había sido agredida sexualmente para luego ser asesinada a golpes. Y tal como con las otras víctimas, su licencia estaba exhibida en la sala y, por supuesto, vivía muy cerca de las vías del tren. La policía estaba frente a uno de los asesinos en serie más despiadados que habían visto. Uno capaz de matar 2 veces en un mismo día. Debido a esto, la población estaba en pánico, por lo que debían detenerlo lo antes posible. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan, porque enseguida vuelvo con más de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Seguimos hablando sobre uno de los asesinos en serie más despiadados de los que se tenga registro en Estados Unidos. Ángel Reséndiz, un inmigrante mexicano que cometió decenas de crímenes y entre ellos robos y asesinatos. Su maldad llegó a tal grado que mató a 2 personas en lugares distintos en menos de 24 horas. La
policía estaba preocupada porque Reséndiz había comenzado a atacar mucho más rápido de lo que imaginaron. Y aunque notificó de inmediato a las autoridades, le pidieron no acercarse al peligroso asesino de las vías, quien emprendió la huida sin que nadie hiciera algo para detenerlo. Para ese entonces, al menos 30 de los mejores elementos de diversas corporaciones fueron llamados para atender el caso, mismos que se dividieron en 2 escuadrones, como por ejemplo, que seguía una ruta de cultivos en específico con los cuales solía comerciar. 8 días después del último homicidio, la policía encontró el auto de la víctima muy cerca de la frontera entre Texas y México. Dentro había un cuchillo, pero ninguna señal del asesino. Mientras los investigadores trabajaban a marchas forzadas, Ángel Reséndiz continuaba huyendo de ellos con mucha destreza, pero además seguía en busca de nuevas víctimas. Y lamentablemente el 15 de junio de 1999, 11 días después de su último crimen, atacó de nuevo. Por supuesto, muy cerca de las vías del tren. Dentro de su casa hallaron los cuerpos semicubiertos, además de las ya típicas sobras de fruta en la cocina. Pero en este caso, descubrieron algo nuevo, una pinta en una pared. Mientras esto ocurría, los investigadores en Texas se enteraron de que un año antes, otra mujer había sido asesinada, y debido a las características del crimen, todo apuntaba a que era obra del mismo sujeto. Desesperados por encontrar a Ángel Reséndiz, las autoridades lo colocaron en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. También le informaron a la población que se identificaba con al menos 30 alias diferentes y ofrecieron $50,000 de recompensa a quien proporcionara datos que llevaran a su captura. La policía de todo el país desplegó intensos operativos en estaciones de trenes y líneas ferroviarias. Pero era como si la tierra se hubiera tragado a Ángel Reséndiz. La noticia sobre su búsqueda acaparó las primeras planas de los diarios y era la nota principal en los noticiarios. Con 8 víctimas identificadas, la población estaba aterrada, sobre todo quienes vivían cerca de las vías. Aún así, la policía continuó trabajando a marchas forzadas. Al no que lo arrestaran, problema mucho mayor para la investigación, pues no sabían de qué lado de la frontera se encontraba, y mucho menos sabían si iba a volver a atacarse. La suerte finalmente parecía sonreírle a la policía, pues el 10 de julio de 1999, la hermana de Reséndiz se comunicó con ellos. Era la llamada que tanto habían estado esperando. En una reunión privada, ella les dijo que temía por la seguridad de su hermano y que estaba dispuesta a llevar a cabo una negociación. ¿Acaso quería ser la encargada de obtener la recompensa? ¿O simplemente quería justicia para las víctimas? Eso lo veremos al volver de la pausa, así como algunas declaraciones perturbadoras que salieron de la boca de Ángel Reséndiz, el asesino de las vías. Luego de algunos meses de intensa búsqueda del asesino de las vías, la policía finalmente parecía tener una línea de investigación veraz. Y el contacto era la hermana de Reséndiz, quien estaba dispuesta a negociar con ellos. Al encontrarse con la policía, la hermana de Ángel Reséndiz les dijo que él la había llamado y que ella estaba dispuesta a entregarlo, pero con una condición: no quería que le hicieran daño fronterizo. Respetando lo acordado con su hermana, todo ocurrió en medio de una tensa calma y con un mínimo de uniformados. Finalmente, uno de los asesinos seriales más despiadados en la historia de Estados Unidos estaba en manos de las autoridades. Una vez que enfrentó a la justicia, Ángel Maturino Reséndiz, o Rafael Reséndez, como también se identificaba, declaró haber cometido 13 homicidios. Gracias a los datos proporcionados, varios casos en Illinois, California y Texas pudieron cerrarse. Pero aún faltaba saber qué pasaba por la mente retorcida de este sujeto, por qué asesinaba a inocentes. Y con la frialdad y la calma que le caracterizaban, dijo que solo quería erradicar el mal. La búsqueda de este sujeto duró 8 meses y costó $8 millones. Y aunque
intentó defenderse en la corte, en mayo del 2000 fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a muerte. Pero Ángel Reséndiz seguiría dando de qué hablar. Durante meses le escribió decenas de cartas al periodista de origen latino Raymond Mesa, a quien le solicitaba una entrevista para contar su historia. Y aunque el presentador de noticias lo pensó durante algún tiempo, finalmente accedió. Su intención era conocer qué pasaba por la mente de este sujeto que esperaba ser ejecutado. Reséndiz aseguraba sentir pena por los familiares de sus víctimas, pero no por ellas, porque merecían morir. Aseguraba ser un enviado de Dios que venía a hacer justicia, y al preguntarle por qué a una de las chicas le había perdonado la vida, su respuesta fue escalofriante. Finalmente respondió la incógnita más grande en este caso: ¿por qué había asesinado a cada una de sus víctimas? El 27 de junio de 2006, Ángel Maturino Reséndiz fue ejecutado a través de la inyección letal. Y sus últimas palabras fueron: quiero preguntar si es que está en tu corazón el perdonarme. No tienes que hacerlo. Solo pido tu perdón y pido a Dios me perdone por dejar que el diablo me confundiera. Le agradezco a Dios por tenerme paciencia. No tenía derecho a causarte dolor. Así fue como terminó la vida de un sujeto lleno de misterio, que por razones desconocidas se convirtió en una especie de fanático religioso, quien durante un par de años convirtió en una pesadilla la vida de muchas familias. Con esto llegamos al final de este capítulo de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya